Bueno, buenos días o buenas tardes a todos los asistentes. Muchas gracias por conectarnos. Hoy tenemos el placer, continuamos con nuestro ciclo de conferencias online del proyecto CIAICO 2023-046, Ética y Estética del Cine Documental Animalista en las culturas occidentales del siglo XXI. Y hoy tenemos el inmenso placer de dar la bienvenida a la doctora Nuria Almirón, que es codirectora del UPF Center for Animal Ethics y catedrática de Ética y Economía Política de la Comunicación del Departamento de Comunicación en la Universidad Pompeu Fabra. Sus principales áreas de investigación combinan la ética y la economía política de la comunicación, en especial los grupos de interés y la comunicación persuasiva, con los estudios críticos sobre animales, el cambio climático, la defensa animal y la ética interespecie. Su trabajo ha sido publicado en revistas académicas como Climate Change, Journal of Agriculture and Environmental Ethics, Environmental Politics, Journalism Studies, Environmental Communication, International Journal of Communication o el European Journal of Communication. Es autora y editora de diversos libros en varias lenguas, incluyendo Like an Animal, Critical Animal Studies Approaches to Borders, Displacement and Othering, editado junto a Natalie Cazal, espero pronunciarlo bien, Cazal Casal. y Cazal, y publicado en Brill. Ha sido investigadora, visitante en diversas universidades como la Universidad de Ámsterdam, la Universidad de París 8, la London School of Economics and Political Science, Lund University y Simon Fraser University. Es directora del Master in Masters in International Studies on Media, Power and Difference y coordinadora del proyecto de investigación COMPAS, Lobbying and Compassion, Interest Groups, Discourse and Non-Human Animals in Spain. Nuria, como sabes, para nosotros es un auténtico placer porque además el CAE es una cornerstone, es un hito en este país y a nivel internacional. Y bueno, para nuestro grupo de investigación siempre queremos seguir aprendiendo de vosotras. Así que gracias por marcar tendencia, gracias por todo vuestro trabajo y, como digo, es un auténtico placer y honor tenerte hoy para hablarnos una conferencia que se titula Test Subjects, el dilema emocional en la denuncia de la experimentación animal. Habíamos recomendado en la publicidad los que pudiesen pues, ver previamente el documental de Alex Lockwood, que está abierto en su página web. Es un documental cortito y visible, no es duro, afortunadamente, que ya tenemos bastante en cuanto a imágenes, pero tremendamente interesante. Así que, Nuria, un placer, muchísimas gracias y cuando quieras, the floor is yours. Muchas gracias, Claudia, por esta presentación y gracias por invitarme y por estas jornadas. Voy a compartir la pantalla. Deberíais estar viendo, a ver si puedo poner, vale, pantalla completa. Pues sí, a ver, yo no soy experta en documentales, yo trabajo en temas de comunicación persuasiva y lo que voy a hacer es hacer un poco un análisis de este documental de Test Subjects desde el punto de vista de la argumentación y de su efectividad, precisamente por esto que Claudia comentaba, porque no es un documental que utilice violencia explícita en imágenes y bueno, es una estrategia que creo que merece ser comentada. Antes de entrar con el caso del documental, pues os voy a dar un poco de contexto, porque el documental es sobre experimentación con animales, y os voy a un poco hacer un poco la visión general de cuáles son los argumentos más utilizados y también un poco el contexto de los documentales de experimentación en animales. A ver, voy a hablar unos 40 minutos más o menos, que creo que es lo que me pedisteis, y después podemos hacer una charla. Bueno, para el contexto, recordar en primer lugar que el tema de la experimentación animal, aunque parezca muy controvertido,
en realidad hay un consenso bastante unánime en la sociedad al respecto de la necesidad de acabar con esta práctica. Hay muchas encuestas y ya sabéis que las encuestas pueden dar resultados de muy distintos tipos. De hecho, puedes ajustar la encuesta a los resultados que desees. Pero cuando haces preguntas básicas, simples y sin sesgo, la gente es muy clara. Por ejemplo, Cruelty Free Europe en 2020 preguntó a una encuesta de europeos si estaban de acuerdo con esta frase: la sustitución completa de todas las formas de experimentación con animales por métodos que no impliquen el uso de animales debería ser una prioridad para la Unión Europea. Esta frase clara, que no tiene matices, un 70% de los encuestados respondieron que sí. Y esto sucede en casi todas las encuestas cuando las preguntas son claras y abiertas. Por supuesto, hay muchas formas de conseguir que no haya esta respuesta. Pero sabemos que la gente en general, incluso los investigadores, todos afirman que hay que sustituir esta práctica. Entonces, hemos de recordar que a pesar de ello, se siguen usando millones de animales y a pesar de la directiva europea que se supone es la más avanzada del mundo sobre protección de los animales en los laboratorios, pero aún así en Europa se siguen utilizando en todo el mundo millones de animales, pero por ejemplo una cifra que es muy difícil de calcular aquí las cifras, pero en la Unión Europea entre 2015 y 2022 se puede estimar que se han utilizado alrededor de 150 millones de animales y esto incluye los animales, las cifras públicas y las estadísticas en la sombra, que hay unas estadísticas en la sombra muy importantes que son tan o mayores que las estadísticas públicas. Ah, y después recordar, por supuesto, lo que significa la experimentación con animales, porque bueno, hay una parte de la comunidad científica que tiende a suavizarlo en el caso de que incluso no haya procedimientos utilizados con los animales, porque hay muchos animales en laboratorios que están solo almacenados, ¿no? Entre comillas, y no llegan a usarse, pero simplemente este confinamiento, este aislamiento y el estrés que esto les supone, pues obviamente no es algo que sea legítimo ni tenga ninguna justificación. Animales que no son usados y simplemente son criados y son matados una vez no son usados. Pero por supuesto, todos aquellos que sufren procedimientos de cualquier tipo, tanto los más leves como los más severos, pues en algunos casos puede ser muy severos los daños que sufren y todos ellos acaban muertos, acaban siendo matados, ¿no? Esto yo creo que es importante recordarlo antes de empezar a hablar de cuáles son los argumentos en contra. Cuando vamos a analizar cuáles son los principales ideas que se utilizan para denunciar esta práctica, obviamente acabamos siempre en la tríada, ¿no? De la retórica aristotélica. Tenemos un argumento ético, un argumento lógico y un argumento emocional. Los tres argumentos se utilizan de forma muy abundante, pero sí es verdad que hay una tendencia, que luego os comentaré, en una dirección concreta. En cualquier caso, el argumento ético es el argumento que da prioridad a los principios de justicia, de respeto por los animales, de dignidad, ¿no? Y que considera, hace énfasis en que los animales tienen valor moral, en que los animales no deben pasar por aquello que nosotros no queremos pasar como seres sintientes. Después, esto es el principio de coherencia ética, ¿no? Si no queremos hacérselo a los humanos porque sufren, no tiene sentido hacérselo a los animales. Después también este argumento ético incluye la idea de que los animales no pueden defenderse ni decir no. Los usamos en base a que utilizamos fuerza, ¿no? A que forzamos a que estén confinados y a experimentar con ellos. Y después también está en este argumento la idea de la hipocresía social, ¿no? De que esos mismos animales que están en los laboratorios, si los tenemos en casa, en muchas ocasiones están protegidos. Pero cuando están en los laboratorios, legalmente podemos hacer con ellos cosas que si las hiciéramos en nuestra casa, ¿no? Con gatos o perros, pues iríamos a la cárcel. Entonces, este argumento básicamente nos dice, es incorrecto experimentar con animales porque es una injusticia moral, ¿no? El argumento lógico racional evita entrar en temas de justicia, es un argumento mucho más práctico, un argumento en que los principios implicados tienen que ver con la utilidad, con la eficacia, con la fiabilidad científica. Entre las ideas que contiene está la más importante de todas, que es la baja transferencia entre especies. Los animales no humanos tienen diferencias biológicas muy importantes con respecto a los humanos, lo cual produce una enorme falta de predictibilidad, lo que significa que los resultados que obtenemos en animales no humanos
muchas veces no funcionan después en humanos, a veces sí, a veces a medias, nunca lo sabemos. La predictibilidad es bajísima. En cambio, existen alternativas más precisas, aquellas que están basadas en biología humana, que sería lo lógico, ¿no? Si queremos obtener resultados sobre el cuerpo humano, lo lógico sería estudiar la biología humana. Tenemos muchas alternativas cada vez más que están ahí y que están además siendo ya promovidas a nivel europeo y que por lo tanto lo lógico es utilizarlas porque son más seguras y ofrecen datos más relevantes. También este argumento incluye la idea del alto coste y el bajo rendimiento. Hay una elevada repetición de experimentos, aunque en teoría la ley no lo permite, pero en la práctica se repiten experimentos que ya se han hecho, simplemente cambiando pequeños matices en el procedimiento, ya se pueden repetir legalmente en Europa con nuestra directiva. Pero, claro, esta repetición, si le sumamos a ello la baja predictibilidad y la baja aplicabilidad médica, pues hace que el rendimiento sea muy bajo, que el coste de utilizar animales sea muy alto a nivel económico, ¿no? Y después, por supuesto, también muy importante, los riesgos para la salud humana de esa falta de predictibilidad, ¿no? Lo que hace que todos los componentes, los medicamentos y cualquier cosa que probemos con animales no humanos, es obligatorio que pase por ensayos en humanos antes de poder ser comercializado en humanos, porque saben que existen muchos riesgos. Y de hecho, en esas pruebas con humanos, en las primeras pruebas que se hacen con humanos de los productos que teóricamente están a punto para ser sacados al mercado, hay muchas veces casos severos de daños a humanos. Entonces, este argumento lógico o racional nos dice que experimentar con animales es incorrecto por los riesgos y los costes, independientemente de los daños que causemos a los animales. Y después el argumento emocional, que a mí no me entusiasma llamarle emocional, porque en realidad también tiene un componente ético, ¿no? Pero es el que está basado en el principio de la compasión, de la empatía y de nuestra capacidad de entender que aquel que puede sufrir, pues es incorrecto, ¿no? Hacerle sufrir. Aquí tenemos el énfasis en el sufrimiento físico y psicológico que causan los experimentos con animales y en la capacidad que tenemos de empatizar, de generar una conexión emocional los seres humanos con cualquier individuo que sufra. Y aquí, digamos que la esencia de este argumento es que es incorrecto experimentar con animales simplemente porque les causamos sufrimiento. Obviamente, estos argumentos se solapan, ¿no? El argumento ético, aunque esté basado en la justicia, digamos que toda la construcción de lo que es injusto está basado en el rechazo al sufrimiento, ¿no? En esa capacidad que tenemos de identificación emocional, porque si no, ¿cómo definiríamos justicia? La justicia se define en base a esta capacidad que tenemos de rechazar el sufrimiento. Por tanto, no es ético aquello que causa sufrimiento, aunque el argumento ético se focalice en la idea de justicia. El argumento lógico también incorpora el reconocimiento del sufrimiento e injusticia. Cuando hablamos de riesgos y costes, aunque el argumento lógico habla de riesgos y costes para los humanos, pero se refiere con respecto a los daños en general. Y después el argumento emocional, por supuesto, tiene también un componente racional, porque la compasión tiene un componente racional. Nuestra capacidad de entender que lo que es dañino para los demás es dañino, lo que es dañino para nosotros, perdón, es dañino para los demás. Si no queremos algo que nos hace daño a nosotros, no debemos quererlo para los demás. Todo esto implica un componente racional importante. Pero en cualquier caso, es cierto que cada uno de estos argumentos hace énfasis en distintas cosas, aunque tengan elementos de los demás, que son distintas, ¿no? La justicia, la razón o la lógica y la compasión. Para poneros algunos ejemplos, el caso de justicia, si vais a ver la página de Cruelty Free International, en la página de Cruelty Free International veréis que utilizan todos los argumentos, los tres. Pero si vais a el About, Our History, donde se definen a sí mismos, utilizan un argumento puro de ética solo, basado en la justicia. En esta presentación breve no hablan para nada del sufrimiento, sino que se presentan como una organización incluida en el movimiento de justicia social y desde su nacimiento a finales del siglo XIX como una organización que promueve la justicia social, ¿no? Este énfasis en la justicia es un énfasis en el argumento ético que, aunque ya digo, utilizan los demás argumentos, está en su definición de cuál es su misión. En cambio, si vamos a ver la organización White Coat Waste, que no sé si la conocéis, pero es una ONG norteamericana que está teniendo muy buenos resultados en el ámbito de la experimentación con animales. En este caso, si vais a ver su web y todo lo que hacen,
no hablan para nada de ética, no hablan para nada de compasión, están totalmente centrados en el argumento lógico y de razón racional. Y básicamente lo que nos dicen es que todo aquello que no funciona en la experimentación con animales se le tiene que retirar los fondos, ¿no? Lo que en inglés dicen defunding. Es su principal argumento, es dinero público, es dinero o bien dinero público o bien dinero de accionistas de empresas privadas, pero básicamente, mayoritariamente es dinero público. Por lo tanto, si no hay un resultado que revierta positivamente en la sociedad, hay que retirar los fondos a esos investigadores. Y han conseguido ya retirar fondos con este argumento en Estados Unidos de forma importante. Y de hecho esta gente es probablemente una de las organizaciones más importantes detrás de los cambios que se han anunciado en Estados Unidos con respecto a prohibiciones para con la experimentación animal. Y después, por supuesto, PETA como el gran ejemplo, ¿no?, de uso de argumentación emocional, basada sobre todo en lo que llamamos moral shock. Yo aquí, cuando utilice el concepto de moral shock, lo voy a utilizar como lo utilizamos desde la academia, que se refiere al uso de imágenes con violencia explícita. Que no es lo mismo que algunas personas dicen, bueno, pero a mí sí, sin imágenes, si me describes una situación, por ejemplo, si me describes el beagle que veis en la imagen arriba a la izquierda, me lo describes sin que yo lo vea, esto a mí también me podría causar un shock. Vale, sí, probablemente, pero nunca te causará el shock de las imágenes con violencia explícita. Esto está muy estudiado, es el concepto de moral shock, y siempre que diga moral shock me estaré refiriendo al uso de imágenes con violencia explícita. Entonces, cuando las organizaciones y los activistas y cualquier persona que quiera hacer una denuncia de la experimentación con animales, ah, va a decidir cuál es la mejor estrategia, en todos los casos nos enfrentamos a lo que es el núcleo del título de mi charla, ¿no? Lo que yo he llamado el dilema emocional, aunque también es un dilema que podemos encontrarlo en el argumento ético. Este dilema básicamente es la tensión que existe entre este rechazo que sentimos por el sufrimiento que padecen los animales, pero al mismo tiempo la preocupación por la salud humana, que, bueno, tiene mucha presión social, hay muchísima presión social para ah, sentirnos solidarios con respecto a nuestra especie, por supuesto, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando ponemos en una balanza el sufrimiento de los animales y el sufrimiento de los humanos, que sería, en el caso de la experimentación animal, algo muy visible, porque la experimentación animal básicamente se nos dice que es para producir medicinas para cuidarnos, cuando ponemos en una balanza estos dos sufrimientos, como la sociedad es mayoritariamente especista, incluso muchos antiespecistas en este caso son especistas, pues claro, prevalece el sufrimiento humano, ¿no? Entonces, este dilema emocional significa que siempre, si vamos a hacer un planteamiento emocional, un planteamiento de sufrimiento, nos encontramos con que aquí el sufrimiento humano pesa más, siempre pesa más. Y aunque a nosotros no nos pese más, o nos parezca que no deba pesar más, o nos parezca que esto es un falso dilema, como después veremos, pero en la sociedad hay una presión social para que al menos simulemos que este dilema emocional no supone que le damos prioridad a los animales, ¿no? Entonces, esto es muy problemático, porque lo más importante que aquí hay es el rechazo al sufrimiento, y nos encontramos con que el rechazo al sufrimiento a los animales está neutralizado por ese sufrimiento humano que teóricamente la experimentación animal va a resolver. Esta es una tensión que también existe en otras industrias, también existe, por ejemplo, en la alimentación, ¿no? Lo que pasa es que en la alimentación puede ser vista mucho más como una elección personal. En cambio, la experimentación es totalmente vista como una necesidad, ¿no? Como algo esencial, porque va a cubrir esas curas que necesitamos. Luego, ahora no tengo tiempo de explicarlo aquí, pero luego, si vamos a analizar los datos de para qué utilizamos a los animales en experimentación, vemos que la mayoría de los experimentos no tienen un resultado aplicado a nivel medicinas, en absoluto. Pero bueno, esta es otra historia en la que no puedo entrar aquí. Esto un poco para plantearos la cuestión argumental y, bueno, la dificultad de escoger un argumento eficaz cuando vamos a denunciar esta práctica, ¿no? Y la dificultad con la que se encuentran los documentales. Y ya entrando en el contexto de los documentales, bueno, documentales sobre críticos con la experimentación animal, ¿no? Hay bastantes, aunque a documentales
que en profundidad hagan una crítica extensa, hay muy pocos. Aquí os he puesto algunos, hay más, pero no, hay más que son todos o series o documentales cortos o ni siquiera documentales, piezas de audiovisual que hacen organizaciones animalistas, ¿no? Piezas breves hay muchas, pero documentales de verdad, ¿no? Con una narración, con un mensaje, con un discurso, con una estructura. Estos sí que tenéis aquí los más importantes. Y la mayoría de ellos, la mayoría utilizan moral shock, es decir, la mayoría han utilizado en el pasado y yo creo que siguen utilizando. Os he incluido aquí Infiltrada en el Búnker, que se va a estrenar, creo que es a finales de esta semana. No lo he visto, por supuesto, pero por lo que he oído también utiliza imágenes de violencia explícita, por lo tanto también estaría en esa argumentación emocional compasiva con el argumento emocional, el moral shock central, lo cual no quiere decir que no utilicen, por supuesto, ética y lógica, pero el moral shock es central. En los argumentos de ética y lógica como elemento central, en cambio, sí que vemos que no hay casi nunca imágenes de violencia explícita de forma intensa, a veces ninguna, a veces alguna mínima, pero al contrario de con los de moral shock, que hay una mezcla, aunque domine moral shock, en el caso de ética y lógica no hay. Sería el caso de test subjects, como decía Claudia, que no hay, aunque hay algunas imágenes de animales, pero no hay violencia explícita más allá de lo que podamos imaginar, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto yo quería hacer el comentario de The Subjects porque es un documental que yo creo es muy interesante y es muy interesante en sí mismo, pero también en el contexto del resto de documentales. Este documental, como decía Claudia, está dirigido por Alex Lockwood, producido por PETA, dura un poquito más de 15 minutos, es del año 2018 y presenta el testimonio de tres investigadoras que durante sus doctorados fueron presionadas, bueno, fueron obligadas porque no había alternativa para experimentar con animales y lo de obligadas es literal porque todas ellas se dieron cuenta y pusieron objeciones éticas, pero no tuvieron éxito, tuvieron que continuar con los experimentos y el documental, bueno, explica a través de sus voces cómo, bueno, cómo descubren que no están donde querrían estar, rechazan la práctica que tienen que utilizar, cuestionan su validez científica y acaban convirtiéndose en defensoras de los métodos alternativos. Es una denuncia que hacen a nivel personal, pero también a nivel profesional, porque se han convertido en investigadoras que son críticas con la experimentación con animales y en conjunto, pues el documental acaba haciendo una denuncia de la presión académica que hay para utilizar experimentación con animales y de las posibilidades que hay para que desde dentro mismo de la academia, pues dejemos de experimentar con animales, ¿no? Este director, yo no sé si lo conocéis, imagino que sí, pero bueno, para quien no lo conozca, tiene otros documentales, todos de perspectiva animalista. Empezó con un corto en el año 2019 que se llamaba 73 Cows, que es la historia del primer granjero británico que sustituyó las vacas en su granja para construir una granja vegana. Después, en 2020, hizo un documental también corto sobre Monbiot, el periodista ecologista que se hizo vegano y bueno, cuenta su historia. En el 2022 hicieron un largometraje, The End of Medicine, sobre la zoonosis, los problemas de zoonosis generados por la explotación de los animales. Y ahora tienen en producción al menos un largometraje, The Sanctuary, es un largometraje que yo sepa, sobre el Santuario Gaia aquí en España. Y tienen también en producción, no sé si es un largometraje, By a Thread, que es un film sobre rewilding, que sabéis que es un tema muy, muy en boga. Bueno, ¿cuál es la principal estrategia argumental de The Subjects? Bueno, si lo habéis visto, pues veréis que es muy sencillo de concluir que para nada hacen una argumentación emocional, aunque eso no implique que no generen emoción en el público. Yo creo que esta es la parte más relevante. Todo el documental está claramente posicionado como una crítica ética y científica a la experimentación animal. Claramente se pretende hacer un análisis racional con datos, con una mirada objetiva y lógica. Y además hay todo un componente muy de introspectividad, ¿no? Es un documental calmado, es un documental que te permite
relajarte y a sentarte y a profundizar, ¿no? Escuchar con calma, todo lo cual no impide que generes una conexión emocional aunque no haya imágenes de violencia explícita. Esta conexión emocional puede ser solo con las experimentadoras, porque las experimentadoras explican también no solo lo que padecen los animales, pero explican también lo que padecen ellas, ¿no? Pero en cualquier caso, a través de ellas puedes llegar a empatizar con el sufrimiento de los animales. Es un documental que, en términos globales, apela a una audiencia reflexiva. Entonces, bueno, ¿qué tácticas diríamos son las más importantes? La primera es, por supuesto, esa narrativa personal y testimonial que utiliza a través de los relatos de las tres científicas, de tres chicas jóvenes que durante el doctorado utilizan la práctica experimental. Se logra pues humanizar el conflicto ético y en este sentido humanizar quiero decir que podamos empatizar con ellas y a través de ellas que podamos empatizar con lo que padecen los animales, ¿no? Es un, bueno, un recurso que es muy utilizado y que tiene, yo creo, muchas posibilidades. En este caso, un ejemplo, por ejemplo, de estos testimonios que nos permiten conectar cuando la doctora Frances Chen dice la curiosidad de la mente joven, el deseo de ver qué hay dentro de un animal, eso es lo que me atrajo. Y para poder ver el interior hay que diseccionarlo. Y para eso hay que tener habilidades. Y por este motivo, dice, crucé medio mundo hasta llegar a Estados Unidos. En aquel momento todo esto le pareció emocionante. Y dice, entré en un programa en el que iba a estudiar estas cosas, que era el sueño de mi vida. Esto es algo que, sobre todo a la gente joven que está comenzando, le puede permitir sintonizar de forma muy profunda, ¿no? Porque es algo que se entiende, ¿no? Entrar en un programa relevante, algo que te impide viajar fuera de tu casa, bueno, es algo con lo que puedes conectar si eres un científico en general, pero especialmente un científico joven, ¿no? Después de Emily Trunnell también explica todo lo que un animal tiene en su vida y yo se la quité a unos 200 animales, ¿no? Lo que nos permite no solo empatizar con el sufrimiento de Emily, sino también con el sufrimiento de los animales. Todos los testimonios que ellas presentan, yo creo que son muy eficaces y muy útiles. La segunda táctica importante es la crítica al especismo a través sobre todo de la defensa de la justicia moral. Lo que hacen es un poco apelar a la tradicional crítica de lo que sería el consecuencialismo, también la ética de los derechos, pero yo la veo más entroncada aquí con Peter Singer. Pero en cualquier caso, queda muy claro, ¿no? Y en algunos casos queda de forma explícita mencionado que es injusto ignorar los derechos de los animales como seres sintientes y que hay que rechazar el especismo que justifica esto, ¿no? En algunos casos, como digo, se llega a mencionar de forma explícita. Por ejemplo, Emily Trunnell dice, las reglas, una vez estás en el laboratorio, ¿no? Tienes muchas reglas, pero nos dice, las reglas no significan prácticamente nada. Puedes hacer casi todo lo que quieras a un animal siempre y cuando escribas la justificación más especista posible, ¿no? Es decir, siempre y cuando lo justifiques como beneficioso para los humanos y eso con eso ya basta, ¿no? Con eso ya justifica cualquier cosa, ¿no? Esa balanza que os comentaba de los dos sufrimientos en el cual siempre pesa más el sufrimiento humano en este mundo en el que vivimos. En la última frase de cierre del documental, Emily también nos dice siento que voy a estar en el lado correcto de la historia, que es un argumento muy basado en la justicia, ¿no? Un argumento de simplemente lo que es justo es no generar sufrimiento a los animales y la adhesión que tomé es la más justa posible, por lo tanto estoy en el lado correcto de la historia. Ah, también como táctica está el cuestionamiento científico. Al cuestionamiento científico lo podemos ver en frases como por Francis Chen, por mi hallazgo solo es válido en ratas, pero no en seres humanos. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué utilizamos ratas? La mayoría de los estudios con animales no reflejan la biología ni la fisiología humanas. En el 95% de los casos, cuando un fármaco se considera seguro y eficaz en animales, resulta no serlo en seres humanos, ¿no? Hay varios puntos en el documental en el que se nos ofrecen datos que, por supuesto, no están sustentados, ¿no? Documentalmente, pero los están ofreciendo tres científicas y son datos que son importantes, que son chocantes, como el caso del 95%, que se refiere a todas las pruebas que se hacen con medicamentos que supuestamente han funcionado
con animales no humanos y que cuando se pasa a la fase humana, la fase clínica, el 95% de esos fármacos que funcionaban con animales no humanos no funcionan con los humanos. Esta es una cifra muy chocante y es una cifra que es un promedio. Hay un poco de variación dependiendo del tipo de fármacos. Por ejemplo, con los fármacos para el cáncer es todavía peor, pero en otros casos es menor, pero en cualquier caso es una cifra que es muy, muy importante. Este tipo de cifras pues, permite cuestionar científicamente la práctica, ¿no? La práctica, se nos dice, no es eficaz. Es una crítica directa a la utilidad de lo que estamos haciendo. Y después, por supuesto, está la ausencia de moral shock, yo diría, con toda claridad, hecho a propósito de no mostrar imágenes de sufrimiento explícito. Aparecen imágenes de animales, pero en ningún caso hay imágenes como las que pueda, por ejemplo, proponer Pita, ¿no? Pero se nos ofrecen descripciones que pueden ser muy gráficas, ¿no? Por ejemplo, Frances Chen nos explica lo que ella hacía durante su doctorado, ¿no? Nos dice, alimentábamos a ratas con una dieta rica en grasas saturadas y luego les provocábamos insuficiencia cardíaca quirúrgicamente mediante la ligadura de una arteria del corazón, lo que inducía un infarto. O Amy Klippinger, que explica, estás sosteniendo a un animal que sabes que no pidió ser criado, que no pidió ser metido en una caja y enviado a un laboratorio para ser encerrado en una jaula, inyectado y asesinado. Todo esto permite que nuestra imaginación funcione y permite que recreemos en nuestra cabeza lo que sucede en los laboratorios. Ah, no sé, la verdad es que desconozco si se ha estudiado de forma empírica el diferente impacto que causa cuando te lo describen o cuando lo ves en una imagen. Sabemos que con las imágenes explícitas hay muchísimo rechazo a verlas y por lo tanto probablemente el impacto sea mucho mayor, pero quizás esa capacidad de imaginar que tiene nuestra mente ah, pueda resultar en una efectividad mayor, porque no impide que veamos ese documental, ¿no? Am, Después, también está la apelación a la acción académica, que como última gran táctica que utiliza este documental, que yo creo que es muy interesante porque claramente el documental invita a estudiantes y académicos a cuestionar las prácticas establecidas y a impulsar alternativas sin animales y está apelando a la responsabilidad profesional de los científicos que utilizan a los animales, ¿no? Hay incluso superpuesto en un momento en la pantalla el mensaje de Frances, Emily y Amy trabajan ahora para combatir la experimentación con animales y promover alternativas. La conversión de personas que antes realizaban una práctica y que después cambian y pasan a dejar de realizar esa práctica y a criticarla, sabemos que es una herramienta muy eficaz para convencer a la gente, ¿no? Porque muestra que es posible cambiar y muestra ejemplos reales de gente que ha cambiado. En este caso, claramente el documental está haciendo una llamada a los científicos de esto es posible, ¿no? Bueno, esto sería como globalmente las principales tácticas que utiliza este documental. Y entonces os hago ahora una valoración desde mi punto de vista modesto de la efectividad o no efectividad para mí de esta argumentación que se utiliza. Bueno, en primer lugar, hay una serie de limitaciones evidentes, ¿no? La primera limitación es lo que yo llamo la dependencia contextual, y es decir, que toda la capacidad de, por ejemplo, imaginar a partir de las descripciones o de las explicaciones de las investigadoras es limitada si no tienes unos conocimientos previos, ¿no? Obviamente. O sea, si tú no conoces absolutamente nada de la investigación con animales en los laboratorios, pues tu capacidad para imaginar lo que sucedía ahí a partir de documentales sin imágenes explícitas, pues va a ser muy limitada. Si tienes contexto, será mucho mejor, ¿no? El contexto puede ser mucho más profundo o menos profundo, pero en cualquier caso, seguramente necesitas cierto contexto para que este tipo de documentales tengan efectividad real, ¿no? Después, claramente el impacto inmediato es menor al no haber imágenes de violencia explícita, que es algo que para algunos, de hecho para algunos activistas es chocante porque la experimentación con animales
Todas las industrias que explotan animales generan momentos de violencia explícita que puede producir imágenes de violencia explícita muy relevantes. Pero es que el caso de la experimentación con animales, la experimentación en sí, por definición, es violencia, ¿no? Entonces, claro, aquí al no existir esta explicidad, ¿no? Nos encontramos con que puede generarse una menor urgencia de actuación en el público, ¿no? Es más reflexivo, puedo pensar con calma, puedo llegar a conclusiones con calma, pero no existe la urgencia que para muchos activistas requiere la experimentación con animales porque tenemos a todos esos millones de animales encerrados y sufriendo en los laboratorios. Después, por supuesto, este documental va claramente a una audiencia especializada, va claramente a una audiencia probablemente académica o científica, o al menos claramente funciona mejor con este tipo de audiencia por el tono académico, lógico, racional, por el tono además de científicas que hablan, ¿no? Que hablan a científicos. Y es un documental que si no tienes un cierto interés por el tema, es difícil que vayas a detenerte en este documental, ¿no? Y después bueno, este concepto de moda, ¿no? Que es un documental probablemente que tiene, bueno, y tuvo baja viralización en el sentido de que al no tener un contenido llamativo suficiente, pues no es lo suficientemente atractivo para, por ejemplo, los medios de comunicación tradicionales, que en el caso de la experimentación con animales sabemos muy bien que si no existe una controversia, y esa controversia siempre supone que hay algún tipo de filtración de imágenes de violencia, si no existe esto, pues no hay motivo de cobertura porque es lo normal, lo que sucede en los laboratorios, lo permitido, lo normal y lo legal, ¿no? Esto por parte de los medios de comunicación, pues no hay esa capacidad de atracción, pero tampoco la hay por parte de redes sociales, ¿no? Estas serían las limitaciones de esta estrategia. Pero esta estrategia tiene puntos fuertes muy importantes también, ¿no? El primero es que tiene capacidad para generar empatía en la audiencia sin necesidad, ¿no? De imágenes de violencia explícita. Esto está relacionado con el último punto fuerte que veis aquí, que es la mayor accesibilidad, que es como ha dicho Claudia inmediatamente, porque claro, yo cuando os propuse hablar sobre experimentación con animales, imagino que Claudia inmediatamente pensaría, Dios mío, a ver qué nos propondrá, ¿no? Porque es cierto, yo misma no puedo ver muchos documentales, ¿no? Bueno, muchos activistas no podemos ver muchos documentales de experimentación o de cualquier tipo de violencia en general y con los animales en particular. Claro, este tipo de documentales como Test Subjects lo que hace es, claro, abrirse a una audiencia total, ¿no? O sea, cualquiera puede ver este documental, ¿no? Cualquiera. Y esto, pues, es muy positivo porque aunque tengas documentales con imágenes que te van a revelar realmente lo que sucede, que te van a causar unas ganas de actuar inmediatas y que te van a movilizar, quizá todo eso no llega porque no llegas a los 10 minutos del documental, ¿no? O peor aún, hay mucha gente que no quiere directamente ni ver un minuto de esos documentales, ¿no? Automáticamente rechazan ver esos documentales. Con lo cual, aquí tenemos capacidad de acceso muy amplia y capacidad de empatizar, de conexión emocional de esos públicos con, con la experimentación, con el sufrimiento de los animales, a través de lo que nos cuentan las tres científicas. Después, por supuesto, el rigor ético y filosófico aporta profundidad argumentativa, que es algo que no se aporta solo con las imágenes de violencia explícita, ¿no? De hecho, todo el tema de rigor, de lo que son datos objetivos, puede llegar a ser muy aburrido para el público. Yo a veces cuando tengo que hablar sobre este tema me planteo, bueno, hasta qué punto dar todos los datos que existen, porque puede llegar a ser un freno, ¿no? Pero al mismo tiempo, eso es lo que le aporta esa objetividad y ese rigor. Y en este caso, como claramente se dirigen a un público que es académico, pues probablemente sea muy esencial y muy necesario, ¿no? Y también para cualquier público, para descubrir que no es solo sufrimiento, que quiero dejar claro, para mí el sufrimiento causado para la experimentación con animales es el principal motivo por el cual debamos erradicar esta práctica. Pero es que además se suma a ello la falta de eficacia, ¿no? Entonces, mostrar esa falta de eficacia, mostrar
esa debilidad, ¿no? De que en realidad es tan poco útil y que tiene tantos riesgos para los humanos, yo creo que esto es muy importante. Y de hecho, esto es una de las principales técnicas de algunas de las organizaciones que actualmente están siendo más eficaces en el ámbito de la experimentación animal, como el White Coat Waste que os comentaba antes, o como algunas charities británicas que están promoviendo las alternativas a métodos sin animales y que si vais a ver sus páginas web y sus llamadas para financiar proyectos sin experimentación con animales, veréis que su argumentación esencialmente es lógica y racional. Esto es inútil, gastamos mucho dinero, esto además tiene enormes riesgos para los humanos. Esta es realmente la tendencia, porque esto, claro, es que es un punto fuerte muy importante, ¿no? Después tenemos la no menor estrategia de que este documental en él tiene a tres protagonistas que tienen una autoridad y una legitimidad muy importante, porque son científicas. Son científicas, bueno, en su momento eran doctorandas, pero son doctorandas que se doctoraron y que se dedicaron a la carrera científica, ¿no? Esto supone criticar desde la ciencia a la ciencia, no es una crítica a la ciencia desde la ciencia, que es normalmente donde hay más legitimidad en la crítica, ¿no? Cuando es hecha por científicos mismos, ¿no? Después, claro, la apelación a los científicos no es lo mismo, ¿no? Si la hacemos desde otros ámbitos o si la hacen científicas, ¿no? Y es una apelación además que es muy importante, ¿no? Porque pone en sus manos, pone en manos de los científicos la capacidad para el cambio, ¿no? Y aquí voy ya a lo que sería el análisis final de la eficacia de esta argumentación. Querría dejar claro que no estoy intentando posicionarme ni a favor ni en contra, ¿eh? Yo creo que este documental es muy eficaz, pero no estoy diciendo con esto que todo el mundo tenga que utilizar la misma estrategia, ¿eh? En absoluto. Ah, pero sí que creo, aquí ante la pregunta, ¿no?, que nos haríamos para responder a lo que sería al planteamiento que os hago yo en esta charla, bueno, vale, entonces, ¿en qué medida es eficaz este documental con la gestión de este dilema emocional que os comentaba, ¿no? Con la gestión de esta dificultad de que cuando hablamos de sufrimiento, pues siempre estamos con la neutralización de este argumento por causa de que vivimos en una sociedad especista y que siempre el sufrimiento humano cuenta más. Bueno, pues aquí veríamos que la gestión que se hace desde este documental, lo primero que hace es replantear el dilema como falso, ¿no? Este dilema en el cual el sufrimiento de los animales siempre queda en cierto modo cancelado porque el sufrimiento de los humanos, de las medicinas que nos perderíamos si no experimentamos con animales, esto queda neutralizado por el documental o es lo que pretende el argumento de la lógica y la razón, ¿no? En lugar de aceptar que hay que elegir entre salud humana y bienestar animal, lo que el documental nos está diciendo es que la experimentación animal no solo es injusta, sino también es ineficaz. Y esta ineficacia nos la están mostrando científicas. Entonces, claro, a partir de este argumento, proteger a los animales no es un obstáculo para la salud humana, sino que es todo lo contrario. Es una vía necesaria para una ciencia más ética y efectiva. Es darle la vuelta, ¿no? O sea, en lugar de tener un dilema, lo que tenemos es una oportunidad para dejar de perder el tiempo, dinero y correr riesgos con una ciencia basada en biología de animales, que puede ser interesante, aunque tampoco debería hacerse así, para curar a los animales no humanos, pero en realidad sirve muy poco para los animales humanos, ¿no? Con lo cual, la conclusión es que nos está diciendo el documental que preocuparse por los animales no es incompatible con el compromiso con la salud humana. Este dilema no existe, no redundemos más en este dilema y reemplacemos el dilema con una crítica racional y empírica, pero una crítica racional y empírica, que esto yo creo es lo mejor del documental, que no anula la conexión emocional necesaria para generar empatía en el público. Porque si no generas empatía, simplemente la crítica racional y empírica probablemente no tenga recorrido, ¿no? Y el final, para mí, la conclusión final del documental es un mensaje a la comunidad científica en la que invita a la comunidad científica a cuestionar la tradición desde dentro y a que sean ellos, ¿no?, los científicos y científicas, los que lideren un cambio hacia métodos alternativos, mostrando el ejemplo de tres mujeres que ya lo están haciendo
de forma que transformamos ese miedo del dilema emocional, ¿no? Ese miedo de traicionar a la humanidad, lo convertimos en una invitación a proteger mejor a la humanidad. En ese sentido, yo creo que este documental es muy eficaz por todos estos motivos, ¿no? Ahora bien, ya para concluir, lo que no sé, y no sé si podemos saber, es hasta qué punto este tipo de documentales y este tipo de estrategias, ¿no? Como la de White Coat Waste o la de las charities británicas que os comentaba, ¿no? Esas estrategias ancoradas en lo lógico, en lo racional, en la utilidad, en el dinero, en el riesgo a los humanos y no en el sufrimiento a los animales, yo no sé hasta qué punto dependen de la existencia de documentos y documentales y audiovisuales que tienen moral shock, que existen ahí y que o bien ya los hemos visto en el pasado y nos han sensibilizado, o bien no los hemos visto, pero sabemos que están ahí y no queremos verlos y esto ya nos genera en nuestra imaginación un contenido concreto. Es decir, no sé en qué medida esta argumentación lógica y racional es eficaz gracias a que existe este background de violencia explícita que está distribuido por tantos otros documentales, ¿no? Con lo cual probablemente para el tema de yo creo que en general, pero para el tema de la experimentación con animales, probablemente lo más interesante sea utilizar en combinación todos los argumentos y probablemente el uso que hace test subjects o que hacen White Coast Waste y estas charities británicas de utilizar la razón y la lógica, pero para generar empatía y compasión o para movilizar la compasión de la audiencia, probablemente sea una de las formas más eficaces de acabar con esta práctica, de denunciarla. Y bueno, hasta aquí este análisis que os he propuesto de test subjects y quedo a disposición de lo que queráis comentar o compartir. Muchísimas gracias, Nuria, por una charla tan completa con muchos temas a tratar a nivel de, bueno, lo que es la industria y toda la práctica de experimentación, a nivel de documentales, etcétera. Yo tengo varias preguntas, pero me toca invitar a los asistentes si quieren ser los primeros en plantear o comentar o responder a Nuria. No sé si alguien tiene una pregunta o empiezo yo breaking the ice. He visto una mano ahí. Ah, mira, Nacho. Hola, bueno, muchísimas gracias Claudia y muchísimas gracias Nuria por esta fantástica charla. Eh, Me recordaba mucho cosas que hemos escuchado en Lund cuando estuvimos juntos hace unos años. Y yo te quería preguntar una cosa porque lo que has explicado hoy está muy relacionado con varios de los que estamos aquí, que hemos tenido que explicar literatura del Holocausto y en muchos casos Shoah, y que en muchos casos lo hemos explicado en relación con lo que ocurre dentro de los laboratorios, dentro de los mataderos, etcétera. Y es sobre la validez de la estrategia del shock moral, la validez de la imagen, a partir o a la luz de lo que decía Susan Sontag en su ensayo sobre la fotografía, ¿no? Y lo que dice también Ron Gnossi respecto de la irrepresentabilidad de la emoción, de la irrepresentabilidad de ese choque moral o de ese dolor. Y bueno, precisamente lo que decía Nancy y lo que dice también Sonta, que es el problema que tiene la fotografía o el problema que tiene la imagen en movimiento, es que, claro, para saber, para conocer hay que imaginar, ¿no? Y es en cierto modo lo que te proporciona mucho mejor a veces el relato de Primo Levi o el relato de Semprún o los relatos, los testimonios orales de Shoah a la hora de imaginar lo que cuentan, lo que vivieron, más que la propia fotografía. Y también lo que decía Sonta, que es eso, el problema de fotografía es que está muy bien, pero que, claro, no solamente es que anestesie, no solamente es que, en cierto modo, la fotografía al final solo recuerda la fotografía, no tanto la emoción que está asociada a la fotografía una vez vista, sino que incluso también la fotografía, a partir de lo que es su propia experiencia de sido cuando he visto las primeras imágenes del Holocausto cuando era niña, decía Sontag, ¿te acordás que la fotografía también produce un cierto grado de response, de placer o de fascinación al mirar. Entonces, claro, los que damos también clase de teatro, siempre explicamos lo de la hipotiposis, ¿no? Que es mucho más potente el relato vivido a partir de la narración que lo visual. Y es una forma de establecer una coartada respecto del decoro, de cómo, en cierto modo, para solventar ese problema de aquellos que no quieren ver, es mucho más efectivo el contar. ¿Qué piensas tú respecto de esas limitaciones que pudiese tener la visión a la hora de representar
lo que es ese dolor y sobre todo a la hora de poder canalizar la invitación a imaginar lo que es ese dolor. Respecto del relato escrito o narrado por un superviviente o una persona que ha estado en contacto con, que podría tener quizá un alcance a veces más potente que el choque moral. Sí, bueno, hay gente que dicen que te llega a producir un choque moral, solo la descripción también, ¿no? La verdad es que no lo sé, no tengo respuesta en absoluto. Lo que sí es cierto es que la imagen explícita, es cierto que puede llegar a anestesiar, puede llegar a quemarte también. Y puede llegar también a ser percibida como un ataque, ¿no? Como forzarte, ¿no? A digerir algo que, para lo que no estás preparado y puede haber mucho rechazo ahí, ¿no? Lo que pasa es, esto con el estudio del moral shock desde la comunicación, en lo que yo conozco, no está claro todavía, pero al final siempre acabamos con una misma realidad. En el caso de los animales no humanos, yo no he estudiado nada para caso humano. Y es que cuando tú preguntas a la gente qué nivel de impacto les ha causado en su activismo y en su movilización las imágenes explícitas de violencia contra los animales, la tendencia es a decirte que poco impacto, que poco o nada, porque no soporto las imágenes, porque no las veo, porque no las necesito o porque no, porque me leí tal libro. Pero cuando no preguntas, sino que investigas cuál fue el proceso por el cual pasaron y despertaron al dolor animal, es decir, cuando no preguntas directamente qué te hizo hacerte defensor de los animales o vegano o lo que sea, ¿no? Sino que preguntas, bueno, en tu vida, ¿qué consumías antes de em, darte cuenta del sufrimiento de los animales en tal o tal industria? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que hiciste? Cuando indagas sin preguntar directamente, siempre aparece violencia explícita en imágenes que en algún momento vieron al inicio de ese proceso, ¿no? Pero que cuando te explican el proceso rechazan que eso forme parte de la influencia. No lo sé, igual sí, pero muchas veces están ahí, ¿no? Y no sé si cada uno pensamos para nuestro caso, pues fácilmente están ahí siempre al principio, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo recuerdo el documental Earthlings, que yo nunca he llegado a verlo entero, nunca. Yo creo que no he pasado nunca de los 20-30 minutos, lo intenté 2 o 3 veces y nunca he pasado de y ya no lo intento más porque no es necesario, ¿no? Pero ah, eso me ha quedado marcado en la cabeza, porque aunque la descripción que pueda haber en la narración sin imagen es muy potente, y yo comparto que eso puede ser muy potente, es cierto que yo nunca había leído nada de lo que vi en esos 20 minutos de Earthlings. O sea, no podía mi imagen no podía concebir que se produjeran esos protocolos de abuso, ¿no? Entonces, no lo sé, no sé qué responderte. Yo creo que no hay que abusar de la violencia explícita, de las imágenes con violencia explícita. No es necesario forzar a la gente a mirar imágenes de violencia explícita. Que por supuesto, cuando ya conoces la realidad de lo que sucede en mataderos, en laboratorios, no hay ninguna necesidad de seguir consumiendo esas imágenes, para nada, a menos que sientas que de vez en cuando quieras conocer algún dato nuevo o algo, pero no tenemos que martirizarnos, o sea, esto clarísimo, no es algo que necesites consumir para mantenerte como activista, ¿no? Para nada. Pero sí que es verdad que la imagen explícita produce una conmoción inmediata que no sé si la puede producir una narración, ¿no? Y una narración como en el caso de experimentación con animales, además, que es una narración muy extraño que la encuentres, ¿no? O sea, el procedimiento por el que pasan los animales en los laboratorios, para conocer ese procedimiento tienes que ir o bien a preguntar a un investigador que te lo cuente con un lenguaje coloquial, cosa que pues no sucede en el día a día, ¿no? Tienes que conocer a alguien que te lo quiera contar de forma coloquial y que lo tengas a tu alcance. Eso no es algo que pase, cuando entrevistan a investigadores en la televisión no explican estos detalles, ¿no? Por lo tanto, no está al alcance de todo el mundo, ¿no?
Donde también lo encuentras es en los artículos científicos. Los artículos científicos son una fuente importantísima para conocer exactamente los procedimientos por los que pasan los animales. Lo que pasa es que es muy técnico, está siempre en inglés, es muy técnico, es difícil que eso pueda ser comprensible por la mayoría de la gente, ¿no? Ah, pero está ahí. Entonces, donde tenemos la narrativa personal, yo creo que este documental es un caso muy, muy único. Luego hay los pocos libros de ex experimentadores que han publicado sus experiencias y donde tienes el relato narrado. Y ese relato narrado, estoy de acuerdo, es potentísimo sin imágenes, ¿no? Hay un libro que es They All Had Eyes o algo así, todos tenían, porque se refiere al investigador que todos me miraban, ¿no? Que todos los animales con los que he experimentado yo tenía que soportar que me miraban y que yo me daba cuenta, ¿no? De que eran seres vivos que me estaban mirando y este libro, hay 3 o 4 libros, no creo que haya más, o quizás ni siquiera 3 o 4, quizás solo hay 3 que yo sepa, modernos. Luego hay un libro muy antiguo de principios del siglo XX que se llama The Shambles of Science, que lo escribieron dos estudiantes de medicina en Londres, que eran de las primeras mujeres que podían cursar la carrera de medicina y que cuando vieron a lo que se enfrentaban, escribieron este libro. Pero son casos rarísimos de investigadores que plasman en narración sin imágenes lo que sucede en los laboratorios. No quiero decir que es una realidad que el detalle de lo que sucede no está tan al alcance, porque por ejemplo, las granjas de explotación de animales para alimentación son centros de confinamiento donde muchas veces no los vemos a los animales, pero aún así no es como un laboratorio. Aún así hay ciertos grados de visibilización de ciertos procedimientos, ¿no? Pero es que los laboratorios no, o sea, no concibes lo que sucede ahí dentro. Entonces, quizás aquí las imágenes han suplido esa falta de narraciones, de acceso a narraciones directas de lo que sucede, porque es que realmente los procedimientos, incluso cuando ya has leído mucho sobre ello, no dejan de escandalizarte y de sorprendente. Pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué repiten lo otro? Se recuerdo, por ejemplo, esto ahora cuando decías Lund, me he acordado, claro, es que en Lund fuimos a hablar de un paper sobre experimentación con animales y ahí fue la primera vez que había leído una descripción de un procedimiento, ¿no? Lo que sería una narración explicada de no lo que sufren los animales, porque los investigadores no te explican lo que sufren, sino de lo que ellos hacen. Luego tu imaginación añade ahí lo que deben sufrir, ¿no? Pero en uno de los papers que leímos, explicaban cómo habían hecho un experimento con gatos para conseguir movilizar a tetraplégicos humanos, ¿no? Entonces, para conseguir movilizar a tetraplégicos humanos, primero tienes que tener animales tetraplégicos, ¿no? Y los animales tetraplégicos, pues primero les cortan la espina dorsal y los dejan tetraplégicos o a veces, depende de lo que les interese, que tengan menor o mayor movilidad, ¿no? Ah, Ese experimento lo habían repetido, no sé, decenas de veces otros experimentadores. El procedimiento solo de dejar tetrapléjico al gato ya para cualquier persona normal es algo increíble. Después el experimento consistía básicamente en cuando ya tenían a los animales que no podían tener movilidad porque les habían inmovilizado cortándoles una parte de la médula espinal, lo que hacían era ponerles encima de una cinta de correr para ver si forzando a las extremidades con el movimiento se producía algún tipo de reacción en los miembros y después a partir de eso también tocando en distintos puntos de la médula después del corte, si podían, buscando cómo aquellas personas que han tenido un corte en la médula espinal por un accidente, por ejemplo, cómo puedes conseguir movilizar las extremidades a partir bueno, de conseguir que llegue la información desde el cerebro, porque queda un poco de hilo conductor, o bueno, hay distintos mecanismos y por supuesto no soy experta. Pero la cuestión es que esto lo habían probado ya antes en muchísimos gatos y en Europa está prohibido repetir experimentos por ley, está prohibido. Entonces, ¿cuál era el cambio aquí? Esto los experimentadores tenían mucho interés en mostrar que había un cambio, porque si no habrían estado diciendo que habían repetido un experimento. Y el único cambio era cómo sujetaban a los gatos
cuando los obligaban a correr ya tetraplegizados encima del cinturón, porque los anteriores experimentos les habían sujetado con un tipo de cinturones y ellos los estaban sujetando con otro tipo de cinturones, lo cual permitía ver si la cinta corriendo debajo de sus piernas y sus brazos les podía permitir activar o movilizar de algún modo. Algo tan ridículo como esto. Entonces, a todo esto yo lo comprendí leyendo, pero me costó muchísimo, ¿no? Bueno, todo esto lo explicaba porque a mí esto me causó realmente mucho impacto. No necesitaba ningún tipo de imagen de violencia explícita. Para mí esto fue, lo estuve soñando durante días. ¿Cómo es posible que algo de esta crueldad lo repitan cuando además no es legal repetirlo? Simplemente porque cambian este pequeño matiz en el procedimiento, y esto es legal, este pequeño procedimiento de cambio ya es suficiente para que no tengan problemas legales. Entonces, a mí esta lectura, y era una lectura técnica, por supuesto, en estas lecturas de los papers no te dicen cuánto has sufrido. En todo caso, a veces hacen alguna mención de la clasificación que tienen. ¿Sabéis que tienen que clasificar si es leve, moderado o severo? O si mueren durante el procedimiento, que además no utilizan el concepto mueren, ahora no me acuerdo, pero es un eufemismo más. A veces lo mencionan, pero otras veces no. Y es todo muy frío, ¿no? Hemos hecho esto, 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 y se han movido las extremidades con eso tal, y esto apunta a que hemos dado un paso adelante porque antes, hasta ahora, se hacían los experimentos con la sujeción del gato de una forma que no permitía ver tal cosa, ¿no? Entonces, a mí esto me causó muchísimo impacto. O sea, se cumplió toda la teoría sobre el impacto de la narrativa, incluso con una narración que no pretendía generar empatía. Por lo tanto, estoy contigo, ¿no? Que las palabras y las narraciones personales escritas que leemos y que es la imaginación la que desarrolla todo el proceso son súper potentes. Pero yo creo que la imagen explícita en casos donde nos enfrentamos a formas de abuso que no podemos concebir, mentes sanas, también pueden ser muy útiles. No sé si me he alargado mucho con la respuesta, perdonad. No, no, que va. Muchísimas gracias, Nuria. Gracias por la respuesta. Gracias, Nuria, y gracias, Nacho. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, pues aprovecho yo para preguntarte, Nuria. Bueno, te quería preguntar precisamente sobre lo que ha preguntado Nacho, ¿no? Y es un debate, bueno, y es una conversación, claro, tremendamente compleja y bueno, es siempre recordar, ¿no? que tratar de mirarlo por todos los frentes y lo que es eficaz para uno puede no serlo para el otro, etcétera. Entonces, tratar de abordar el tema, ¿no? De varias perspectivas. A mí una cosa que me gustó mucho del documental es precisamente que sean mujeres también. Mujeres científicas, efectivamente, porque a veces, como creo que fue el otro día, no sé si fue Marta en su charla, que comentaba, ¿no? Que a veces el tema de experimentación animal, el tema de la ciencia, eh, que es muy indignante, pero que a veces cuesta enfrentarte a ello a la hora de cuando hablas con científicos mismos, ¿no? Porque se pueden poner a hablar de tecnicismos y es verdad que tú puedes decir, oye, pues según tal estadística no funciona tal, pero claro, te puedes perder fácilmente en el jargon y entonces tener esas narrativas de conversión desde gente estas mujeres, ¿no? Que estudian neurociencia y este tipo de especialidades, pues es muy revelador. Pero también me gusta eso, el hecho de que no sé hasta qué punto sería intencional por parte de Lockwood. Y precisamente porque me parece que en la historia del movimiento animalista, el hot topic, por decirlo así, ¿no? Cuando se estudia desde un punto de vista de género, me parece que el tema de la bisección era como es que no sé, creo que fue algo escrito por Corey Wren, que estuvo ahí el Sí, otro día, pero que hablaba en algún momento de sus fantásticos artículos, creo que fue ella, ¿eh? fue Eh, ella, fue ella. que en los Sí, años sí. 80, ¿no? Los hombres viendo estas posibles diferencias de poder en base a género, pero que los hombres activistas se ocupaban sobre todo del tema de la vivisección, porque lo veían de alguna forma como algo más potente, ¿no? Y de hecho, bueno, Mm. Richard Ryder del Oxford Group empieza por ahí. eh,
no me acuerdo cómo se llama el activista que se enfrenta a Revlon, sobre el que escribe Peter Singer. Sí, yo ¿Sabes quién tampoco es? ahora. ¿No? Pero bueno, que siempre es como un tema muy masculino, ¿no? Habiendo habido unas voces de mujeres muy potentes desde el siglo XIX, desde Frances Power Cobbe, o como hablaba el otro día también Corey Wren de Linda Hageby, de Lisa Sharta. Y entonces la apreciación eso de que sean precisamente mujeres y que, aunque no sé, como decías, o sea, que tienen todo un de argumento lógico por ese bagaje científico, pero a mí me gustaba muchísimo cómo, sobre todo la doctora Chen, cómo son capaces de articular esa emoción de alguna forma que creo que no sé hasta qué punto desde la hegemonía masculina se aprecia, ¿no? Pero bueno, era una apreciación al respecto que digo, me gusta que sean precisamente las mujeres las que tomen el mando de alguna forma y no sé si ves que puede complementar eso en el activismo, no hace falta dentro del documental, pero en el activismo en contra de la experimentación animal, ¿qué crees que puede aportar esa voz? eh, no masculina a la causa o a la conversación. No lo sé, la verdad es que todo lo que has comentado ahora ya es pertinente y solo puedo añadir cosas, pero es verdad que aunque ah, digamos que la defensa moderna de los animales en los laboratorios está conducida por hombres, pero el inicio de la defensa no, está conducida por mujeres. Frances Paul Cobb es la primera y en paralelo las dos estudiantes de medicina con el libro que os comentaba, que si podéis leerlo es impresionante. Es un libro que se llama The Shambles of Science y lo Sí, que hacen es explicar cuando iban a clase, pero claro, ellas fueron pioneras, mujeres pioneras en estudiar medicina, a principios del siglo XX, con toda la ilusión del mundo de entrar en la academia, poder convertirse en médicos y se encontraron con ese horror de torturas y bueno, lo reflejan en el libro y lo reflejan ya en ese momento ya de una forma moderna, de una forma que es perfectamente actual, es impresionante. Y, y Frances Power Cobbe, que es bueno, la que arranca todo el movimiento de vivisección, estaba absolutamente, bueno, su vida la dedica a eso, la dedica por completo a esto, ¿no? Lo que pasa que es verdad que después, cuando el movimiento se hace como más formal y más organizado, pues aparecen las voces masculinas y ya queda ahí y tal, pero sí, quizás, claro, la ciencia es de naturaleza masculina, es decir, la ciencia, claro, es que ¿de qué hablamos cuando hablamos de ciencia, no? Pero la ciencia que se hace es una ciencia muy masculinizada, lo cual no significa que la ciencia sea per se masculina, pero la ciencia que se practica es una ciencia que está anclada en una serie de valores que tienen elementos muy propios de las masculinidades que son menos útiles, por decirlo de algún modo, ¿no? Competitividad, utilidad y mucho utilitarismo mal entendido, ¿no? Porque el utilitarismo bien entendido no tiene por qué llevar a estas consecuencias, pero el utilitarismo mal entendido sí que te permite causar horror en X número de animales porque tú garantizas que eso va a beneficiar a una cifra mayor de humanos, ¿no? Y entonces, toda esta ciencia dominante, donde es una ciencia que no tiene nada que ver con la ciencia que nace, por ejemplo, en la antigüedad, ¿no? Que explicaba el otro día en el Congreso con Hipócrates, es una ciencia que no está basada en el individuo, sino en la enfermedad. Es una ciencia que se construye como una guerra, como una batalla contra la enfermedad, como una batalla bélica contra los virus, ¿no? Entonces es una mentalidad muy masculina. Entonces la experimentación animal ah, claro, es fruto más de esa mentalidad masculina. En cuanto las mujeres empiezan a introducirse en la ciencia, como sucede con las dos jóvenes que escriben Shambles of Science, hay un choque inmediato con esa forma de entender la ciencia. Lo que pasa es que la ciencia,
con esa mentalidad es la dominante y muchas mujeres en medicina han adoptado esa mentalidad, ¿no? Que es lo de siempre, han masculinizado su forma de percibir la realidad, no todas, por supuesto. Por lo tanto, sí, claro, yo creo que lo he expresado muy bien, ¿no? Esa capacidad que tienen, por ejemplo, Chen y otra de las dos mujeres que explican que intentaron en sus tesis doctorales Mm. dedicarlas a los animales que habían matado. Una creo que lo consiguió, pero Chen no. Chen le pidieron que lo sacara. Esto es algo claro, es una mentalidad muy poco utilitaria, ¿no? En los términos negativos, porque pones en riesgo toda tu tesis, todo tu trabajo, toda tu carrera académica, pero una lo hizo, la otra lo quería hacer y no. Claro, esa sensibilidad, que es una sensibilidad que está basada en valores distintos a la competitividad y a la cuantificación y a entender que la enfermedad es como un enemigo contra el que te tienes que enfrentar, ¿no? Pues yo creo que eso no está en la ciencia dominante hoy todavía. Y eso es lo que hace que sea tan difícil hablar de ciencia, ¿no? Porque si la ciencia es eso, pues menuda ciencia. Hay otro tipo de ciencia posible, por supuesto que la hay, ¿no? Y una de las cosas que la experimentación con animales ha construido con mucho éxito es la idea de que no, que la ciencia de verdad es esto, que la ciencia de verdad es aquella de la que puedes obtener datos empíricos y cuantitativos a partir de eh, experimentar, de tocar, de abrir cuerpos, y como esto no lo podemos hacer con humanos, obviamente pues lo hacemos con no humanos, y que esto ha sido así desde siempre, porque es el camino lógico, racional, y esto han sido muy, muy exitosos, pero esto no es así, ni mucho menos. Ha habido siempre otros caminos. De hecho, al inicio de la historia de la medicina moderna hay clarísimamente otros caminos que no se tomaron. La causa de ello es sobre todo hombres del Renacimiento y hombres del siglo XIX, que es cuando asentan esta mirada masculina, belicista y violenta de la ciencia, en la cual, por supuesto, la experimentación con animales encaja maravillosamente, pero no es que encaje, es que es su método. Por lo tanto, lo único que están es creando una narrativa que se ajusta al método que están utilizando, ¿no? Y que normalizan como algo normal. En estos momentos, los experimentadores, todos los experimentadores con animales, siempre marcan una distancia enorme con respecto a estos vivisectores del siglo XIX, del Renacimiento, por supuesto, de la Antigüedad, lo cual muestra y sabemos que es así, que estas masculinidades que han dominado la ciencia han sido aminoradas en gran parte, ¿no? Hay muchos científicos que entienden que no es que no es práctico ni correcto ver las enfermedades como una guerra, como una batalla, ¿no? Y, por supuesto utilizar animales donde tienes bajas, ¿no? Que aceptas porque estás en guerra, ¿no? Hay ya muchos científicos, hombres, que entienden que esto tiene que cambiar, pero el mainstream dominante sigue siendo el que tiene y ampara a la experimentación con animales. Y yo creo que, de hecho, si quitáramos la experimentación con animales sería mucho más fácil porque sacaríamos aquello que están protegiendo. Este discurso y narrativa dominante de la ciencia actual de que la enfermedad es una guerra contra la que tenemos que actuar como si fuera un enemigo y que tenemos que cargarnos los virus, todo este lenguaje, todo este imaginario, es mucho más fácil de desmontar una vez has sacado de en medio la experimentación con animales, porque lo único que hacen es justificar utilitariamente esto, ¿no? En, Ujú. esto se hace siempre en guerras, ¿no? Cuando estamos en periodos de guerra, siempre a los gobiernos lo que hacen es explicarnos cómo las muertes de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, se justifican por un bien mayor de más vidas que se salvan, ¿no? Pues es la misma lógica. Muchas gracias. Marina tiene una pregunta. Sí, hola. Bueno, primero de todo, muchas gracias, Nuria, porque me ha encantado la charla. Yo estoy un poco en el lado más científico porque estudié biología y la verdad es que me encanta poder escuchar estos enfoques porque yo lo he sufrido en mis carnes cuando estaba estudiando. Em, yo hice mi máster en microbiología y yo desde el principio quería trabajar con cultivos celulares porque estoy totalmente en contra de la experimentación animal, pero lo que no me di cuenta es que teníamos que generar unos anticuerpos monoclonales y utilizaban conejos. Entonces yo fui a recoger el suero
y había un técnico y, bueno, dos técnicos de laboratorio mucho mayores que yo, ambos hombres, y me dijeron, llegaste a tiempo para verlo. Y entonces me llevaron a una sala con 4 conejos que estaban esperando. Y yo, pues, obviamente muy incómoda, pero vi cómo le sacaban la sangre y me di cuenta que sacaban toda la sangre. Y yo estaba un poco en shock, porque y yo no era la única, porque obviamente los conejos estaban todos en shock, menos el último. Y me he acordado cuando has hablado de este autor, que en su novela es Todos tienen ojos, porque yo notaba que me miraban y que el último sabía lo que estaba pasando. Y lo recuerdo a día de hoy con total claridad, ese recuerdo. Em, y cuando ya acabamos me dijeron, qué bien lo has llevado. Oye, ellos sabían que tenía una carga emocional súper fuerte lo Mm. que estaban haciendo, pero ellos estaban tranquilamente luego ya afuera fumándose un cigarro y dice, ¿tienes alguna pregunta? Y yo, sí, ¿por qué les habéis matado? O sea, no era necesario desangrarlos hasta la muerte. Y me dijeron, bueno, es que es muy caro mantenerlos. O sea, eso fue como, ya, y luego me siguieron como argumentando un poco más de, tú querías 1 litro, pues 1 litro son X kilos de conejo, tal, tal. Y yo, como, era como para mí tan innecesario el que hubieran tenido que morir, porque es como, puedes sacarles un poco de sangre si quieres experimentar, no tienes que llegar hasta esos extremos, pero ellos eran como la rutina, lo normal. Entonces, a lo mejor ya lo he respondido un poco en estas últimas preguntas, pero mi pregunta es, desde tu punto de vista, ¿qué harías para generar este dilema emocional en gente que ha estado toda su vida, toda su carrera trabajando de una manera, con unos criterios, como con una ética tan distinta a la que tenemos ahora, y que son como de piedra frente a la obviedad del sufrimiento de los animales delante de ellos? O sea, ¿cuál sería tu estrategia? Porque para mí es obvio que los cultivos celulares tienen que ser el futuro, no solamente por el tipo de tejido que está sacando, que es más de los humanos directamente, no tienes que utilizar todo el cuerpo, no tienes que enjaular a nadie, puedes incluso llegar a técnicas mucho más económicas. ¿Es solamente un enfoque económico el que pondrías o cómo lo harías? ¿Cuál sería tu estrategia para lidiar con científicos así? Yo creo que a partir de cierta generación no hay nada que hacer. O sea, cuando has construido toda una carrera en base a un método que además te ha dado mucho dinero y te ha dado mucho prestigio, porque en las universidades aquellos que tienen inversiones mayores son los científicos que utilizan animales, porque tienen mayores costos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tu prestigio y cómo vas a decir después de, no sé, 20, 30 o más años que me he equivocado. O sea, esto, yo creo que la única manera es no permitir, ¿no? que hagan sus experimentos y simplemente no permitirlo. O sea, hay que prohibir determinados métodos y la gente joven está muchísimo, muchísimo más sensibilizada, aunque es cierto que la gente joven a veces necesitas una dosis, bueno, tú lo sabes, una dosis de valentía, de coraje y de resistencia, porque claro, vas en contra de todo. Vas en contra de todo el sistema, entonces tú estás metida ahí y no quieres hacer lo que toca hacer para graduarte, no quieres hacer lo que toca hacer para que te digan que podrás ser científico y necesitas pues una resistencia importante, pero aún así lo hacéis. Algunas de estas personas jóvenes, una vez entran en un grupo de investigación importante, pues a lo mejor se olvidan, ¿no? Porque claro, hay mucho dinero, hay muchas perspectivas de promoción, por lo tanto, esas figuras académicas, digamos, que están arriba de toda la jerarquía, que siguen usando experimentación con animales, yo creo que no hay nada que hacer ahí más que prohibir los métodos y que no puedan utilizar esos métodos porque es que no sé si existe alguna estrategia posible para que alguien reconozca. Hay gente que ha hecho bastante experimentación, ¿no? Tengo un libro aquí mismo, el John Gluck, no sé si lo conocéis. John Gluck escribió este libro, Voracious Science and Vulnerable Animals. John Gluck estuvo trabajando en el laboratorio, aquel laboratorio famoso y que no hay forma de descubrirlo, en que separaban a bebés de primates no humanos para ver cuáles eran sus reacciones sin sus madres, algo que no sé, parece como sentido común que no hace falta estudiar para nada, ¿no? John Gluck estaba en ese laboratorio y después creó su propio laboratorio
para estudiar comportamientos con primates no humanos y estuvo trabajando unos 20 años en total, creo, bastantes años, pero empezó muy joven y hubo un momento en que detuvo por completo la experimentación con animales y se pasó a todo lo contrario, a promocionar métodos alternativos, pero yo creo que debía tener 40 años o por ahí. Pero claro, es que carreras muy consolidadas, donde en tu universidad tú eres quien tiene los mayores fondos siempre. Eso te implica prestigio, te implica estar en, bueno, en posiciones de poder. Eso es muy complicado y yo no creo que incluso valga la pena dedicar el tiempo a eso. Donde vale la pena dedicarlo es a que la gente joven no tenga que pasar por eso y que ya no esté adoctrinada en que eso es lo normal, ¿no? Porque en tu caso tú lo viste, pero hay gente pues que no lo ve y que entra en lo que es la normalización del adoctrinamiento, que esto es normal. Y, y entonces eso, claro, eso sí que podemos frenarlo, ¿no? Introduciendo, se han introducido la ética animal en en algunos grados de medicina, de veterinaria. En algunos grados de veterinaria hay asignaturas de ética animal. Por ejemplo, los veterinarios también es un punto clave, ¿no? De convertirlos en gestores del sufrimiento de la explotación animal a convertirlos realmente en médicos de animales, ¿no? Yo creo que está ahí, ¿no? En la educación y habrá que prohibir métodos, o sea, no podemos esperar que despierten todo el mundo. Y aquí toda la inversión en métodos alternativos es insuficiente, tiene que haber muchísima más, ¿no? Porque desde que hay la prioridad por parte de la Unión Europea, se ha visto cómo esto es muy eficaz en algunos casos, bueno, para todo lo que son test de toxicidad, por ejemplo, es que, por favor, ¿no? Qué innecesario hacer eso en ojos de conejos, ¿no? Esto está ya claro, aunque esté claro, siguen utilizando animales, pero en cualquier caso, cuanto más invertimos en métodos alternativos, dinero, más soluciones alternativas salen y más vemos que es posible. Yo creo que está ahí, olvidarnos de los grandes popes, esos popes por generación van a desaparecer y en algún momento va a tener que prohibirse esos métodos y simplemente la gente que no esté de acuerdo pues no podrá utilizarlos y ya está, ¿no? Es que no sé, yo quizás soy muy radical, pero no, son perfiles, carreras, todas vidas hechas en función de eso y les estás pidiendo que digan que se han equivocado toda su vida, eso es muy complicado. Gracias. Pero en cualquier caso es siempre muy, gracias por contarnos tu historia porque es lo que nos alienta y nos da coraje a muchas otras personas, ¿no? Sí, de hecho, cuando has dicho lo de las asignaturas de ética, me he acordado también que cuando estuve estudiando en Dinamarca, me felicitaron mis profesores porque fui la única de toda mi clase que en un paper, como que tenía que escribir un método, puse que tenían como que añadir como una parte del experimento tenía que ser para que los animales no sufrieran. Y me chocó que fuera yo la única en un país como Dinamarca, que parece como tan avanzado siempre. Todavía me cuestiono muchas veces si eso en estos 10 últimos años habrá cambiado algo, habrá más alumnos que añadan como ese poco de texto de intentar que los animales no sufran. Así que sí, yo también espero que sea como un salto generacional y que vaya desapareciendo poco a poco. Esperemos, sí, sí. De hecho, no podemos olvidar nunca que en la directiva europea está incluida la determinación de que el objetivo tiene que ser la abolición total de todas estas prácticas, ¿no? Esto, por supuesto, se incluyó por el lobby que hicieron las organizaciones animalistas, ¿no? Se rebajó muchísimo la directiva por el lobby de la industria, pero por el lado de la defensa de los animales se introdujeron cosas y esto fue, claramente, esto lo dicen los lobbies experimentadores, pero esto está porque lo introdujeron los lobbies animalistas, pero ¿qué más da? ¿Qué más da? O sea, la Comisión Europea aceptó incluir esa frase. Se aprobó en Parlamento Europeo una ley donde está esa frase. Es decir, hay muchísima gente que leyó esa frase y consideró que eso era lo normal. Eso en el 2010. O sea que no hay otro camino, está clarísimo. Quizás será lento, pero bueno, ya veremos. Pues esperemos que, bueno, que efectivamente que en los próximos años eh, avance, ¿no? hacia ese objetivo de la Unión Europea. Sí, y alentar a que haya más productos audiovisuales de este tipo, por ejemplo, porque es verdad que Test Subject
tiene esta virtud, que lo podemos recomendar, que lo podemos pasar en clase, que lo podemos consumir, ¿no? Yo creo que es de mucha ayuda es todo esto, ¿no? A mí Tenemos la que darle... verdad me gustaría ver algún tipo de documental o corto precisamente donde se presentaran bien esas alternativas, ¿no? Hablaba Marina de los cultivos, la inteligencia artificial, ¿no? Que ahora tiene tantas posibilidades, pues como y poder aprender, sobre todo los que no venimos del ámbito científico, mover la conversación hacia el aprendizaje de esas otras posibilidades, ¿no? Y Ujú. que no Sí, se... en lugar de documentales que simplemente denuncian, ¿no? Lo que ya estamos denunciando siempre, que apuesten por hacer difusión de... Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay varios documentales en marcha ahora. Yo tengo constancia de uno que está haciendo una organización australiana bastante importante y que han contactado con Catherine Herman. Entonces, que Ujú. hayan contratado con ella, ¿no? Que sabe tanto de métodos alternativos, me hace pensar que probablemente porque en efecto debería haber la parte, ¿no? constructiva y positiva de vayamos hacia ahí, que es posible, porque si no simplemente parece que estemos criticando, ¿no? Y la crítica por la crítica ya sabemos que no es bien recibida, ¿no? Tienes que, aunque es un poco tramposo, ¿no? Porque nosotros no estamos obligados a dar soluciones a problemas que no hemos creado, ¿no? Pero es cierto que estratégicamente, si no das soluciones, eres visto como que criticas por criticar, ¿no? Y esto es una crítica de la industria que es ridícula, ¿no? Cuando la industria le dice a los activistas, es que solo criticáis y no sois constructivos, cuando que constructivos de lo que no estáis haciendo vosotros, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí, sí, totalmente de acuerdo. Tiene que haber un documental que difunda todas estas alternativas que la inteligencia artificial, que los cultivos celulares, que los órganos en chip, que están revolucionando realmente todo el panorama. Sí, sí. Efectivamente. Pues Nuria, muchísimas gracias y sobre todo por haber estado también, bueno, por la charla y también por haber estado por encima de tiempo. Ha sido un placer. Es la primera charla que hemos tenido sobre experimentación animal, así que estoy, bueno, yo personalmente y seguro que los asistentes también encantados, ¿no? de poder informarnos así. Bueno, te hacemos un aplauso como nos procede desde aquí, que es bastante difícil a nivel online, pero de nuevo, Gracias. muchísimas gracias por formar parte de nuestro ciclo y con muchas ganas de que, bueno, de que otros puedan escuchar tu charla una vez que lo colguemos. Muchas gracias a vosotras por organizar estos ciclos, colgarlo y por todo el trabajo que hacéis también, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a todo el público que estáis aquí y al que nos escuchará, pero gracias a las que os habéis conectado.